el amanecer en Valle Salvaje no traía consigo una sensación de paz, sino una calma densa que parecía sostener, con dificultad, el peso de demasiadas verdades ocultas. En la casa pequeña, esa tensión se diluía momentáneamente en la emoción desbordada de Matilde, cuya alegría nacía de una convicción íntima que comenzaba a dominar cada uno de sus pensamientos. Su cuerpo reaccionaba con una intensidad que no podía fingirse, porque lo que afirmaba haber sentido no era una simple ilusión pasajera, sino una experiencia que la atravesaba por completo. Al describir cómo algo se había movido dentro de su vientre, lo hacía con una mezcla de asombro y necesidad, como si esa sensación fuese la prueba definitiva de que, después de tanto sufrimiento, su vida podía cambiar. Frente a ella, Mercedes no lograba mantenerse ajena a ese momento, pero tampoco podía entregarse por completo a la misma esperanza. Su mirada reflejaba una preocupación que no nacía del escepticismo, sino del conocimiento profundo de un entorno donde la verdad rara vez se presentaba sin doble fondo. Aún así, optaba por no romper aquel instante, consciente de que, en ocasiones, la ilusión podía ser el único refugio posible. Al mismo tiempo, en la capilla, el ambiente adquiría un tono completamente distinto, dominado por una frialdad calculada que contrastaba con la emotividad de la escena anterior. Victoria no se encontraba allí por casualidad, ni mucho menos por motivos espirituales, sino como parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para seguir controlando los acontecimientos desde las sombras. Su presencia frente a Benigna no era la de una mujer que suplica, sino la de alguien que ofrece sin necesidad de justificar, segura de que el poder del dinero puede inclinar cualquier voluntad. El cheque en blanco que extendían no representaba solo una suma económica, sino la capacidad de moldear la realidad según sus intereses, incluso cuando esa realidad implicaba sostener una mentira peligrosa. La propuesta que hacía era clara, aunque no necesitaba ser repetida con insistencia. Bastaba con insinuarla, con dejar que la tentación hiciera su trabajo lentamente. Victoria no buscaba una respuesta inmediata, sino una grieta por la que poder infiltrarse, una duda que pudiera crecer con el tiempo hasta convertirse en decisión. Sin embargo, la reacción inicial de Benigna rompía con todas las expectativas. Lejos de ceder, mostraba una resistencia inesperada que revelaba la existencia de un límite moral que aún no había sido completamente erosionado. Su negativa no era agresiva ni teatral, sino firme y silenciosa, lo que la hacía todavía más significativa en un contexto donde casi todo tenía un precio. Pero ese gesto no tardaría en desdibujarse. Con el paso de las horas, algo en su interior comenzaba a transformarse, como si el peso de las circunstancias terminara imponiéndose sobre la voluntad inicial. Cuando regresaba a la casa pequeña con nuevos frascos del misterioso preparado, lo hacía sin necesidad de explicaciones, pero su decisión hablaba por sí sola. Aquel cambio no se presentaba como una traición evidente, sino como una continuación inevitable de una situación que había dejado de pertenecerle. La mentira ya no era una elección, sino un proceso en marcha que avanzaba sin detenerse, alimentado por intereses que superaban la comprensión de quienes quedaban atrapados en ella. Matilde, por su parte, recibía esos frascos como una confirmación más de su certeza, reforzando la creencia de que aquello que sentía era real. Su fe no se apoyaba en pruebas, sino en una necesidad profunda de creer, y eso la volvía especialmente vulnerable ante cualquier manipulación. Mientras tanto, en otro punto del valle, la tensión que envolvía a Amadeo seguía creciendo de forma silenciosa pero constante. El descubrimiento de que sus platos no habían sido realmente valorados por los Gálvez de Aguirre había afectado algo mucho más profundo que su orgullo profesional, poniendo en cuestión su lugar dentro de un sistema que constantemente lo relegaba. La sensación de haber sido utilizado, de haber ofrecido su talento sin recibir a cambio el reconocimiento esperado, lo llevaba a encerrarse en un silencio que lo alejaba incluso de quienes intentaban acercarse. Su enfado no se manifestaba en estallidos visibles, sino en una distancia cada vez más difícil de salvar. En ese contexto, Pepa comenzaba a observar con atención, comprendiendo que no se trataba de un conflicto superficial, sino de una herida que podía agravarse si no se intervenía a tiempo. Su intuición la llevaba a buscar una solución, no desde la confrontación, sino desde la posibilidad de reconstruir algo que aún no estaba completamente perdido. Esa búsqueda no partía de un plan claro, sino de la necesidad de evitar que una situación ya tensa derivara en una ruptura irreversible. Por otro lado, Rafael se encontraba inmerso en una reflexión mucho más compleja, una que no podía resolverse con gestos ni conciliaciones.
En su conversación con Alejo, comenzaba a poner en palabras una sospecha que llevaba tiempo formándose, relacionada con la actitud de José Luis. Lo que antes podía interpretarse como decisiones estrictas o exigencias propias de su posición, empezaba a adquirir un significado distinto, más cercano a una estrategia deliberada para empujarlo hacia un destino concreto. Rafael percibía que cada obstáculo no era casual, sino parte de un camino diseñado para desgastarlo hasta hacerlo ceder. Esa idea no solo lo enfrentaba a su padre, sino a una estructura de poder que parecía cerrarse sobre él sin dejarle margen de maniobra. Su lucha dejaba de ser personal para convertirse en un conflicto de mayor alcance, donde lo que estaba en juego no era solo su futuro, sino el control mismo del valle. Alejo, al escucharlo, no encontraba argumentos para contradecirlo, porque él mismo había sido testigo de la forma en que José Luis actuaba cuando sus intereses se veían amenazados. La coincidencia de percepciones entre ambos reforzaba la sensación de que se encontraban ante algo más grande de lo que podían manejar individualmente. Al mismo tiempo, en la casa grande, Victoria continuaba consolidando su posición a través de gestos aparentemente insignificantes, pero cargados de intención. Cuando don Hernando intentaba acercarse a ella con una propuesta de cordialidad, la respuesta que recibía no dejaba lugar a interpretaciones erróneas. La negativa no se presentaba como un rechazo frontal, sino como una forma elegante de establecer distancia, lo que resultaba incluso más hiriente. Don Hernando, acostumbrado a un trato distinto, no tardaba en percibir el desprecio oculto tras esa cortesía, lo que despertaba en él una reacción inmediata. Su advertencia no era una amenaza impulsiva, sino una señal de que aquel gesto tendría consecuencias. La tensión entre ambos no se limitaba a un intercambio personal, sino que podía escalar hasta afectar a las relaciones de poder dentro del valle. En paralelo, en la casa grande, otro momento aparentemente sencillo adquiría una carga emocional significativa. La despedida entre Leonor y María, acompañada por Pedrito, se desarrollaba en un ambiente donde las emociones contenidas comenzaban a aflorar con mayor intensidad. Leonor se enfrentaba a la incertidumbre de un futuro que no controlaba, mientras Rosalía continuaba atrapada en la necesidad de descubrir la verdad sobre María. Esa búsqueda no era solo una cuestión de identidad, sino un vínculo que las mantenía ancladas al valle, incapaces de marcharse sin respuestas. La intervención de Rafael en ese momento no se percibía como una simple decisión práctica, sino como un acto que alteraba el curso de los acontecimientos. Su postura implicaba una ruptura con las dinámicas impuestas hasta entonces, marcando una diferencia que no pasaría desapercibida. Ese gesto, aunque no se expresara abiertamente, tenía el potencial de redefinir relaciones y generar nuevas tensiones. Mientras tanto, Braulio avanzaba en una investigación que comenzaba a revelar aspectos profundamente comprometidos de la gestión de José Luis. El acceso al libro de cuentas le permitía comprobar algo que iba más allá de una irregularidad puntual. La deuda con Domingo no había sido saldada, y esa realidad desmontaba una versión sostenida durante años. La gravedad del hallazgo no residía únicamente en el hecho en sí, sino en lo que implicaba, una mentira estructural que podía tener consecuencias imprevisibles. Cuando compartía esta información con Enriqueta, el silencio que se imponía entre ambos reflejaba la magnitud de lo descubierto. No hacía falta verbalizarlo para entender que aquello podía convertirse en un detonante dentro del equilibrio del valle. A medida que la jornada avanzaba, la tensión emocional en la casa pequeña continuaba acumulándose. Mercedes, todavía afectada por la confesión de Dámaso, encontraba en Matilde un espacio donde expresar una inquietud que no lograba procesar por sí sola. La revelación de que el hombre con el que compartía su vida había ordenado muertes la colocaba frente a una realidad que desafiaba todo lo que creía conocer. No se trataba solo de miedo, sino de la pérdida de una referencia emocional, de la sensación de haber construido su vida sobre una base inestable. Matilde, sumida en su propia ilusión, no podía dimensionar completamente la gravedad de lo que escuchaba, lo que generaba un contraste entre ambas situaciones que resultaba inquietante. Y cuando la noche comenzaba a caer sobre el valle, envolviendo cada rincón en una oscuridad que parecía anticipar lo inevitable, la aparición de Dámaso en la cabaña de las parteras rompía cualquier ilusión de control. Su llegada no estaba precedida por señales, ni por advertencias, lo que la hacía aún más perturbadora. No se trataba de una visita casual, sino de una irrupción que imponía una presencia difícil de ignorar. Su mirada, cargada de conocimiento y cálculo,
recorría el espacio como si ya conociera cada secreto que allí se ocultaba. En ese instante, la sensación de amenaza se volvía tangible, porque no hacía falta que dijera nada para entender que su aparición marcaba un punto de inflexión. El silencio que se imponía tras su entrada no era un vacío, sino una confirmación de que algo estaba a punto de cambiar. Porque en Valle Salvaje, cuando alguien como Dámaso decide mostrarse sin previo aviso, no lo hace para observar, sino para actuar. La noche se asentaba sobre el valle como un manto espeso, cargado de secretos que ya no podían seguir ocultándose con facilidad. En la cabaña de las parteras, la presencia de Dámaso no necesitaba palabras para imponerse, porque su sola aparición transformaba el ambiente en algo irrespirable, donde cada gesto adquiría un significado peligroso. Pura y Petra, acostumbradas a lidiar con situaciones delicadas, comprendieron de inmediato que aquello no era una visita casual ni un encuentro fortuito. Había en la mirada de Dámaso una certeza inquietante, como si ya supiera demasiado y solo estuviera allí para confirmar lo que sospechaba o, peor aún, para demostrar que todo estaba bajo su control. El silencio que se instaló entre ellos no era una pausa natural, sino una estrategia, un espacio en el que cada uno medía sus palabras antes de pronunciarlas. Porque en ese lugar, cualquier frase podía convertirse en una confesión involuntaria o en una sentencia. Dámaso avanzó unos pasos sin prisa, observando cada rincón con detenimiento, como si quisiera recordar la disposición exacta de los objetos, como si todo formara parte de un tablero que él mismo había decidido jugar. Su actitud no era agresiva en apariencia, pero sí profundamente invasiva, lo que provocaba una tensión aún mayor. Las parteras comprendieron que estaban ante un hombre que no necesitaba recurrir a la violencia inmediata, porque dominaba un arma mucho más eficaz, el conocimiento. Y ese conocimiento, en manos de alguien como él, podía destruir vidas sin necesidad de levantar la voz. Mientras tanto, lejos de ese escenario cargado de peligro, en la casa pequeña, Matilde continuaba aferrándose a su ilusión con una intensidad que rozaba la obsesión. Cada gesto, cada sensación en su cuerpo, era interpretado como una confirmación de que aquello que tanto deseaba era real. Su estado emocional no le permitía contemplar la posibilidad de estar equivocada, porque hacerlo implicaría derrumbar la única esperanza que le quedaba tras la pérdida de Gaspar. En ese sentido, su creencia no era solo una ilusión, sino una forma de supervivencia. Mercedes, al observarla, no podía evitar sentir una creciente inquietud. Había algo en todo aquello que no encajaba, una incoherencia que no lograba articular, pero que se manifestaba como una intuición persistente. Sin embargo, elegía guardar silencio, consciente de que romper esa ilusión podría tener consecuencias devastadoras. Esa contención no nacía de la cobardía, sino de la responsabilidad emocional, porque entendía que no todas las verdades podían decirse sin causar daño. A su vez, Benigna comenzaba a experimentar el peso de la decisión que había tomado. El gesto de aceptar el soborno de Victoria no desaparecía con la entrega de los frascos, sino que se transformaba en una carga que la acompañaba en cada movimiento. Sabía que lo que estaba haciendo no era inocuo, que estaba participando en algo que podía salirse de control en cualquier momento. Y sin embargo, continuaba adelante, atrapada en una dinámica de la que ya no sabía cómo salir sin exponerse. Ese conflicto interno se reflejaba en su actitud, en pequeñas vacilaciones que pasaban desapercibidas para quienes no la conocían bien, pero que revelaban una lucha silenciosa entre lo que consideraba correcto y lo que se veía obligada a hacer. Mientras tanto, en otro punto del valle, la tensión entre Rafael y José Luis seguía creciendo, aunque de forma indirecta. La conversación con Alejo no había sido un simple desahogo, sino el inicio de una toma de conciencia que comenzaba a transformar su manera de actuar. Rafael ya no interpretaba las decisiones de su padre como imposiciones inevitables, sino como movimientos calculados dentro de un juego de poder. Esa nueva perspectiva lo colocaba en una posición distinta, más activa, más consciente del papel que debía desempeñar. Esa transformación no se producía de forma brusca, sino progresiva, como si cada experiencia reciente hubiera ido erosionando la imagen que tenía de su padre hasta dejar al descubierto una realidad más cruda. Alejo, por su parte, no podía permanecer ajeno a ese cambio. Aunque su propia situación lo mantenía en una posición complicada, comprendía que lo que estaba ocurriendo con Rafael podía tener implicaciones mucho más amplias. Ambos compartían la sensación de estar atrapados en una estructura que los superaba, pero también empezaban a vislumbrar la posibilidad de resistirse a ella. En paralelo,
Victoria continuaba moviéndose con la misma frialdad que la caracterizaba, pero su control empezaba a enfrentarse a nuevas resistencias. El rechazo de don Hernando no había sido un episodio aislado, sino el reflejo de una tensión creciente entre distintas figuras de poder. La advertencia del marqués no podía ser ignorada, porque representaba la posibilidad de un enfrentamiento que iría más allá de lo personal. Victoria, acostumbrada a dominar cada situación, comenzaba a encontrarse con límites que no podía manejar con la misma facilidad. Aún así, su reacción no era de repliegue, sino de adaptación. En lugar de confrontar directamente, optaba por observar, por esperar el momento adecuado para intervenir sin exponerse demasiado. Esa capacidad de anticipación era lo que la había mantenido en una posición de ventaja durante tanto tiempo, y no estaba dispuesta a perderla. Mientras tanto, en la casa grande, la situación de Leonor y Rosalía continuaba desarrollándose en un terreno incierto. La decisión de Rafael había alterado el curso de los acontecimientos, pero no resolvía el conflicto de fondo. La duda sobre la identidad de María seguía siendo un elemento central, una incógnita que condicionaba cada decisión. Rosalía, impulsada por una necesidad casi desesperada de respuestas, no estaba dispuesta a abandonar el valle sin haber aclarado esa cuestión. Leonor, por su parte, se encontraba en una posición más vulnerable, consciente de que su destino dependía en gran medida de decisiones ajenas. Esa falta de control sobre su propia vida comenzaba a generar una tensión interna que no podía sostener indefinidamente. Ambas compartían una inquietud que las mantenía unidas, pero también las colocaba en una situación de riesgo creciente. Por otro lado, Braulio continuaba avanzando en su investigación con una determinación que no dejaba espacio para dudas. El descubrimiento sobre la deuda de José Luis no era un dato aislado, sino una pieza clave dentro de un entramado mucho más complejo. La certeza de que el duque había mentido deliberadamente abría la puerta a nuevas preguntas, a la posibilidad de que esa no fuera la única irregularidad. Esa línea de pensamiento lo empujaba a seguir profundizando, aun sabiendo que se estaba adentrando en un terreno peligroso. Enriqueta, al conocer los detalles, comprendía que aquello podía convertirse en una herramienta poderosa, pero también en una amenaza si no se manejaba con cautela. La información, en ese contexto, no era solo conocimiento, sino poder. Y como todo poder, debía ser utilizado en el momento adecuado. Al mismo tiempo, Mercedes continuaba lidiando con la revelación sobre Dámaso, incapaz de reconciliar la imagen que tenía de él con la realidad que acababa de descubrir. Su angustia no se manifestaba en escenas dramáticas, sino en una inquietud constante que la acompañaba en cada pensamiento. El hecho de que ese hombre, con el que había compartido momentos de intimidad, fuera capaz de ordenar asesinatos, la obligaba a replantearse todo. No se trataba solo de una decepción, sino de una ruptura profunda en su percepción de la realidad. Ese proceso no podía resolverse de forma inmediata, porque implicaba desmontar una parte de su propia vida. Mientras tanto, en la cabaña de las parteras, la situación alcanzaba un punto crítico. Dámaso, después de observar en silencio, comenzaba a dejar entrever que no había llegado allí sin motivo. Sus palabras, cuando finalmente aparecían, no eran directas, sino insinuadas, lo que las hacía aún más inquietantes. No acusaba abiertamente, pero sugería lo suficiente como para que el miedo hiciera el resto. Pura y Petra entendieron que no estaban ante una simple sospecha, sino ante alguien que ya había conectado los puntos. La posibilidad de que su secreto estuviera a punto de salir a la luz se volvía cada vez más real. Ese momento marcaba un cambio en la dinámica, porque ya no se trataba de ocultar la verdad, sino de enfrentarse a las consecuencias de que alguien más la conociera. Dámaso no necesitaba elevar la voz ni recurrir a amenazas explícitas. Su manera de imponer control era más sutil, pero igualmente efectiva. Bastaba con dejar claro que tenía información suficiente para destruirlas si lo consideraba necesario. La tensión se volvía insoportable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, dificultando cada respiración. Nadie se atrevía a dar un paso en falso, porque cualquier error podía ser irreversible. En ese instante, todas las historias que se desarrollaban en paralelo comenzaban a converger de forma silenciosa. La ilusión de Matilde, la manipulación de Victoria, la investigación de Braulio, la inquietud de Rafael, la angustia de Mercedes, todo parecía avanzar hacia un punto común. Un punto donde las mentiras ya no podrían sostenerse. Y en el centro de ese proceso,
la figura de Dámaso emergía como un catalizador, alguien capaz de acelerar los acontecimientos con una sola decisión. Porque en Valle Salvaje, cuando los secretos empiezan a moverse, no lo hacen de forma aislada. Se arrastran unos a otros, hasta que todo termina por estallar. La tensión que se había instalado en la cabaña de las parteras no se disipó con el paso de los minutos, sino que comenzó a transformarse en algo más profundo, más peligroso, como si la presencia de Dámaso hubiera activado un mecanismo imposible de detener. Su silencio no era una pausa, sino una forma de presión que obligaba a Pura y Petra a enfrentarse a una realidad que llevaban demasiado tiempo evitando. Cada mirada, cada leve gesto, adquiría un significado desproporcionado, porque sabían que cualquier reacción podía ser interpretada como una confirmación. Dámaso no necesitaba hacer preguntas directas, ya que su estrategia consistía precisamente en dejar que el miedo obrara por sí solo, empujando a sus interlocutoras hacia el error. La sensación de estar siendo observadas no desde fuera, sino desde dentro de su propio secreto, comenzaba a quebrar la aparente firmeza de ambas mujeres. No se trataba solo de proteger una mentira, sino de sostener una verdad que, de salir a la luz, tendría consecuencias irreversibles para muchas más personas de las que estaban presentes en esa habitación. Mientras tanto, en la casa pequeña, la ilusión de Matilde continuaba creciendo con una intensidad que empezaba a rozar lo inquietante. Cada nuevo gesto de su cuerpo era interpretado como una señal inequívoca, como si necesitara reforzar constantemente la certeza que había construido en su interior. Esa necesidad no nacía únicamente del deseo de ser madre, sino de la urgencia de llenar el vacío que la muerte de Gaspar había dejado en su vida. La posibilidad de un hijo no solo representaba un futuro, sino también una forma de redención, una manera de reconstruirse a partir de las ruinas emocionales en las que había quedado. Mercedes, observando esa transformación, comenzaba a experimentar una incomodidad difícil de definir. No era capaz de afirmar que todo fuera falso, pero tampoco lograba aceptar la situación sin reservas. Algo en el comportamiento de Benigna, en la forma en que había cambiado su postura, le generaba una sospecha persistente. Esa duda no se manifestaba en palabras, sino en una tensión contenida que la acompañaba en cada interacción, como si su intuición le advirtiera de que estaban siendo conducidas hacia un desenlace que no podían controlar. Por su parte, Benigna no encontraba alivio en la decisión que había tomado. Lejos de sentir que había resuelto un problema, comenzaba a percibir que se había introducido en una dinámica de la que no podría salir sin pagar un precio elevado. Cada vez que observaba a Matilde, sentía el peso de su propia responsabilidad, consciente de que estaba contribuyendo a alimentar una ilusión que podía volverse devastadora. Sin embargo, la presión de Victoria y la sensación de no tener alternativas la empujaban a continuar. Ese conflicto interno la desgastaba lentamente, erosionando la seguridad con la que había actuado en un primer momento. Al mismo tiempo, en otro punto del valle, la inquietud de Rafael comenzaba a transformarse en determinación. La conversación con Alejo había sido solo el inicio de un proceso que ahora tomaba forma en sus decisiones. Ya no se trataba únicamente de resistirse a las maniobras de José Luis, sino de comprender hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para mantener su posición. Esa comprensión lo colocaba en un terreno peligroso, donde cualquier paso en falso podía tener consecuencias no solo para él, sino para quienes lo rodeaban. La percepción de que su padre actuaba de manera deliberada para empujarlo hacia la renuncia no era una simple sospecha, sino una certeza que comenzaba a guiar sus acciones. Rafael ya no se veía a sí mismo como una pieza dentro del juego, sino como alguien capaz de alterarlo. Ese cambio, aunque sutil, marcaba una diferencia fundamental. Alejo, por su parte, se encontraba dividido entre la lealtad familiar y la necesidad de proteger aquello que consideraba justo. Su propia situación, marcada por decisiones difíciles y compromisos incómodos, le impedía actuar con total libertad, pero no lo dejaba indiferente ante lo que estaba ocurriendo. Ambos compartían la sensación de que el equilibrio del valle estaba a punto de romperse, y que lo que vendría después sería imposible de contener. En paralelo, Victoria continuaba tejiendo su red con la misma precisión de siempre, pero comenzaba a encontrarse con resistencias que no había previsto. El rechazo de don Hernando no era un simple incidente, sino una señal de que su influencia ya no era incuestionable. Ese cambio no la llevaba a retroceder, sino a ajustar su estrategia, buscando nuevas formas de mantener el control sin exponerse directamente.
Su capacidad para adaptarse a las circunstancias era lo que la había mantenido en una posición dominante durante tanto tiempo, y no estaba dispuesta a perder esa ventaja. Sin embargo, incluso ella comenzaba a percibir que había variables que escapaban a su control. Mientras tanto, en la casa grande, la situación de Leonor y Rosalía se volvía cada vez más compleja. La decisión de Rafael había alterado el curso inmediato de los acontecimientos, pero no resolvía el conflicto que las mantenía en el valle. La duda sobre María no era solo una cuestión personal, sino una incógnita que podía tener implicaciones mucho más amplias. Rosalía, impulsada por una necesidad casi obsesiva de respuestas, no estaba dispuesta a abandonar esa búsqueda, incluso si eso significaba exponerse a nuevos peligros. Leonor, por su parte, comenzaba a sentir el peso de esa incertidumbre de una forma más directa. Su destino parecía depender de decisiones que no podía controlar, lo que generaba en ella una tensión creciente. Ambas se encontraban en una posición frágil, atrapadas entre lo que necesitaban saber y lo que podían soportar. Por otro lado, Braulio seguía avanzando en su investigación con una determinación que comenzaba a adquirir un matiz arriesgado. El descubrimiento sobre la deuda de José Luis no era un hecho aislado, sino una puerta abierta hacia un entramado mucho más complejo de irregularidades. La posibilidad de que ese fuera solo el inicio de una serie de revelaciones lo impulsaba a seguir adelante, aun siendo consciente del peligro que implicaba enfrentarse a una figura como el duque. Enriqueta, al observar ese proceso, comprendía que estaban ante una oportunidad, pero también ante un riesgo. La información que tenían en sus manos podía convertirse en un arma poderosa, pero debía ser utilizada con cautela para no volverse en su contra. Ese equilibrio entre acción y prudencia se convertía en un elemento clave. Al mismo tiempo, Mercedes continuaba procesando la confesión de Dámaso, incapaz de reconciliar la imagen que tenía de él con la realidad que ahora conocía. La idea de haber compartido su vida con alguien capaz de ordenar asesinatos no solo la perturbaba, sino que la obligaba a replantearse su propio juicio. Esa crisis interna no se resolvía con rapidez, porque implicaba desmontar una estructura emocional que había tardado años en construirse. Matilde, ajena a la profundidad de ese conflicto, seguía centrada en su propia experiencia, lo que generaba un contraste inquietante entre ambas. Y mientras todas estas tensiones se desarrollaban en paralelo, en la cabaña de las parteras la situación alcanzaba un punto crítico. Dámaso, después de haber observado en silencio, comenzaba a dejar caer indicios que confirmaban lo que Pura y Petra temían. No necesitaba formular acusaciones directas, porque sus palabras, cuidadosamente elegidas, bastaban para sugerir que conocía la verdad. Ese conocimiento no se presentaba como una amenaza explícita, sino como una presencia constante que condicionaba cada movimiento. Las parteras comprendían que no estaban ante una simple sospecha, sino ante alguien que había unido las piezas de un puzzle que creían bien escondido. La presión se volvía insoportable, porque ya no se trataba de mantener el secreto, sino de enfrentarse a las consecuencias de que ese secreto hubiera dejado de ser exclusivo. En ese instante, todas las líneas narrativas que se habían desarrollado de forma aparentemente independiente comenzaban a acercarse entre sí. La ilusión de Matilde, la manipulación de Victoria, la investigación de Braulio, la inquietud de Rafael, la angustia de Mercedes y el secreto de las parteras dejaban de ser elementos aislados. Se convertían en partes de un mismo proceso. Un proceso que avanzaba de forma inevitable hacia un punto de ruptura. Y en el centro de todo ello, la figura de Dámaso se consolidaba como el detonante de ese cambio, alguien que no solo conocía la verdad, sino que estaba dispuesto a utilizarla en el momento más conveniente. Porque en Valle Salvaje, cuando los secretos empiezan a moverse, no hay forma de detenerlos sin que algo se rompa. Y esta vez, todo indicaba que lo que estaba a punto de romperse era mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. La noche había terminado por asentarse definitivamente sobre Valle Salvaje, pero lejos de traer descanso, parecía intensificar cada una de las tensiones que se habían ido acumulando a lo largo del día. En la casa pequeña, el ambiente se volvía cada vez más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de una inquietud que nadie lograba nombrar abiertamente. Matilde, ajena a esa percepción general, continuaba refugiándose en la certeza que había construido en torno a su supuesto embarazo, una convicción que ya no admitía fisuras ni dudas. Su cuerpo se convertía en el único argumento que necesitaba, y cualquier señal, por mínima que fuera,
era interpretada como una confirmación de aquello que deseaba creer. Ese proceso no se desarrollaba de manera superficial, sino que se arraigaba profundamente en su necesidad emocional, transformando la ilusión en una especie de verdad íntima que nadie podía cuestionar sin provocar un derrumbe. Cada vez que llevaba las manos a su vientre, lo hacía con una mezcla de cuidado y devoción que resultaba difícil de contradecir. Mercedes, observándola desde una distancia prudente, comenzaba a sentir que aquello había dejado de ser simplemente preocupante para convertirse en algo potencialmente peligroso. La persistencia de Matilde no respondía a argumentos, sino a una necesidad emocional que la volvía impermeable a cualquier duda razonable. Esa certeza absoluta, lejos de tranquilizar, generaba una sensación de desasosiego, porque implicaba que la caída, en caso de producirse, sería mucho más dolorosa. Mercedes comprendía que la situación había alcanzado un punto en el que ya no bastaba con observar, pero tampoco encontraba la forma de intervenir sin provocar un daño inmediato. Mientras tanto, Benigna se movía en ese mismo espacio con una incomodidad que no lograba disimular del todo. Su decisión de aceptar el soborno de Victoria comenzaba a pesarle más de lo que había anticipado, porque cada nuevo gesto de Matilde reforzaba la sensación de estar participando en algo que podía volverse irreversible. No se trataba solo de una mentira, sino de un proceso que estaba afectando directamente a la estabilidad emocional de otra persona, y esa conciencia la colocaba en una posición cada vez más difícil de sostener. A pesar de ello, continuaba adelante, atrapada entre la presión externa y la incapacidad de revertir lo que ya había iniciado. Ese conflicto interno no se resolvía en grandes gestos, sino en pequeños detalles, en miradas esquivas, en silencios prolongados que delataban una lucha constante entre lo que debía hacer y lo que sentía que era correcto. Al mismo tiempo, en la casa grande, la tensión adoptaba una forma distinta, más estructural, vinculada al poder y a las decisiones que comenzaban a redefinir las relaciones entre los personajes. Rafael, cada vez más consciente de las maniobras de José Luis, se encontraba en una posición donde la duda había dado paso a la determinación. Su percepción de la realidad ya no estaba mediada por la esperanza de que su padre actuara con justicia, sino por la certeza de que cada movimiento respondía a una estrategia calculada. Esa comprensión lo llevaba a replantearse su papel dentro del valle, no como heredero pasivo, sino como alguien dispuesto a resistirse a un destino impuesto. Esa transformación no se manifestaba en confrontaciones directas, sino en una actitud más firme, en decisiones que comenzaban a marcar una distancia con respecto a la autoridad de José Luis. Rafael ya no buscaba aprobación, sino coherencia con aquello que consideraba justo. Alejo, observando ese cambio, no podía evitar sentirse interpelado, porque su propia situación lo mantenía en un equilibrio frágil entre la obediencia y la rebeldía. La presión que ejercía su padre sobre él, especialmente en relación con Luisa, lo obligaba a tomar decisiones que comprometían sus propios principios. Esa tensión interna lo colocaba en una posición de vulnerabilidad que no podía ignorar, pero tampoco resolver con facilidad. Mientras tanto, Victoria continuaba desplegando su influencia con la misma precisión de siempre, aunque comenzaba a percibir que el control absoluto que había mantenido durante tanto tiempo empezaba a resquebrajarse. Las resistencias que encontraba, tanto en figuras externas como en dinámicas internas, indicaban que el equilibrio del valle estaba cambiando. Su respuesta ante esa situación no era de repliegue, sino de adaptación, ajustando sus estrategias para seguir operando desde una posición de ventaja. Sin embargo, incluso en su aparente control, comenzaban a aparecer fisuras que no podía ignorar. La tensión con don Hernando seguía latente, como una amenaza silenciosa que podía materializarse en cualquier momento, añadiendo un nuevo nivel de conflicto a una situación ya de por sí compleja. En paralelo, la investigación de Braulio avanzaba hacia un punto en el que ya no podía considerarse un simple ejercicio de curiosidad. El descubrimiento sobre la deuda de José Luis había abierto una línea de investigación que comenzaba a revelar una estructura mucho más amplia de irregularidades. Cada nueva comprobación reforzaba la idea de que el duque había construido su posición sobre una serie de engaños que, de salir a la luz, podrían tener consecuencias devastadoras. Esa posibilidad convertía a Braulio en una figura clave dentro del desarrollo de los acontecimientos, pero también lo colocaba en una posición de riesgo evidente. Enriqueta, consciente de ello, observaba con atención cada paso, entendiendo que la información que tenían en sus manos podía ser tanto una herramienta como una amenaza. La necesidad de actuar con cautela se volvía cada vez más urgente,
porque cualquier movimiento precipitado podía desencadenar una reacción difícil de controlar. Por su parte, Mercedes continuaba lidiando con la revelación sobre Dámaso, una verdad que había alterado profundamente su percepción de la realidad. La idea de haber compartido su vida con alguien capaz de ordenar asesinatos no solo la perturbaba, sino que la obligaba a cuestionar su propio juicio. Ese proceso no se desarrollaba de forma lineal, sino a través de una serie de pensamientos que se contradecían, que buscaban explicaciones donde quizás no las había. La necesidad de entender se mezclaba con el miedo, generando una inestabilidad emocional que comenzaba a afectar su comportamiento. Matilde, centrada en su propia ilusión, no podía ofrecerle el apoyo que necesitaba, lo que aumentaba la sensación de aislamiento. Y mientras todas estas tensiones continuaban acumulándose, en la cabaña de las parteras la situación alcanzaba un nivel de presión difícil de sostener. Dámaso, con su presencia constante, había transformado ese espacio en un escenario donde cada segundo se volvía decisivo. Su actitud no había cambiado de forma evidente, pero la forma en que observaba, en que dejaba caer comentarios aparentemente inocentes, indicaba que estaba avanzando hacia un objetivo concreto. No se trataba de averiguar, sino de confirmar, de establecer una posición desde la que pudiera actuar con total conocimiento. Pura y Petra, conscientes de ello, se encontraban en una situación límite, donde cualquier movimiento podía desencadenar consecuencias irreversibles. La posibilidad de que el secreto que habían protegido durante tanto tiempo estuviera a punto de ser expuesto se volvía cada vez más real. Ese momento no era simplemente un punto de tensión, sino un punto de inflexión. Porque si Dámaso decidía actuar, no solo afectaría a las parteras, sino a toda la red de relaciones que dependía de ese secreto. La implicación de figuras como Victoria, la conexión con la historia de Adriana, la posibilidad de que se confirmara un intercambio de identidades, todo comenzaba a entrelazarse de forma peligrosa. El silencio que se mantenía en la cabaña no era una señal de calma, sino la antesala de una revelación que podía cambiarlo todo. Y en ese silencio, cada uno de los implicados comprendía, de forma más o menos consciente, que ya no había vuelta atrás. Porque en Valle Salvaje, cuando la verdad empieza a abrirse paso, lo hace arrastrando consigo todo aquello que intentaba mantenerse oculto. Y esta vez, el impacto prometía ser devastador. La noche avanzaba lentamente sobre Valle Salvaje, pero en lugar de diluir las tensiones, parecía concentrarlas hasta convertirlas en una presión insoportable que se filtraba en cada rincón del valle. En la cabaña de las parteras, ese peso se volvía casi tangible, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso ante la certeza de que algo estaba a punto de romperse definitivamente. Dámaso no necesitaba moverse demasiado para ejercer su dominio sobre la situación, porque su verdadera fuerza no residía en la acción, sino en la espera. Observaba con una calma inquietante, dejando que el silencio creciera hasta convertirse en un espacio incómodo que obligaba a Pura y Petra a enfrentarse a su propio miedo. Esa espera no era pasiva, sino profundamente estratégica, porque sabía que, en ese estado de tensión, cualquier palabra mal medida podía convertirse en una confesión involuntaria. No necesitaba arrancar la verdad, bastaba con crear las condiciones para que emergiera por sí sola. Pura, que había mantenido durante años una fortaleza casi inquebrantable, comenzaba a sentir que esa seguridad se resquebrajaba lentamente. No se trataba de una debilidad repentina, sino de la acumulación de demasiados riesgos que ahora convergían en un mismo punto. Petra, por su parte, percibía la situación con una intensidad diferente, más visceral, más inmediata, como si entendiera que el tiempo para sostener el secreto se estaba agotando. Ambas compartían la misma conciencia. Aquello que habían protegido durante tanto tiempo ya no les pertenecía por completo. Mientras tanto, en la casa pequeña, la ilusión de Matilde había alcanzado un nivel en el que ya no era posible distinguir entre lo que sentía y lo que necesitaba sentir. Su cuerpo se convertía en el centro de una narrativa que ella misma reforzaba constantemente, transformando cada señal en una prueba irrefutable. Esa construcción emocional no dejaba espacio para la duda, porque admitirla implicaría enfrentarse a un vacío que no estaba preparada para soportar. La pérdida de Gaspar había dejado una herida abierta, y la idea de un hijo se había convertido en la única forma de darle sentido a su presente. Mercedes, observándola, comenzaba a comprender que la situación había superado cualquier posibilidad de intervención sencilla. La persistencia de Matilde no respondía a argumentos racionales,
sino a una necesidad emocional profunda que la protegía de la realidad. Esa protección, sin embargo, también la volvía extremadamente vulnerable, porque cuanto más fuerte era la ilusión, mayor sería el impacto cuando se desmoronara. Mercedes sentía que se encontraba ante una situación en la que cualquier acción podía ser perjudicial, lo que la colocaba en una posición de impotencia difícil de asumir. Benigna, atrapada en esa misma dinámica, comenzaba a experimentar una inquietud que ya no podía ignorar. Su implicación en el proceso la convertía en una pieza clave dentro de una mentira que había dejado de ser controlable, y esa conciencia comenzaba a pesarle más de lo que podía soportar. Cada vez que entregaba un nuevo preparado, lo hacía con una sensación creciente de responsabilidad, consciente de que estaba contribuyendo a mantener una ilusión que podía tener consecuencias graves. Sin embargo, la presión de Victoria seguía presente, como una sombra que condicionaba cada una de sus decisiones. Ese conflicto interno no encontraba una salida clara, porque cualquier intento de rectificar implicaba exponerse a un riesgo que no estaba segura de poder afrontar. Al mismo tiempo, en la casa grande, las tensiones relacionadas con el poder seguían evolucionando hacia un punto de confrontación cada vez más evidente. Rafael, cada vez más consciente de las maniobras de José Luis, comenzaba a actuar desde una posición distinta, marcada por una determinación que ya no dejaba espacio para la duda. Su percepción de la realidad había cambiado de forma irreversible, y esa transformación se reflejaba en la manera en que enfrentaba cada situación. Ya no buscaba comprender a su padre, sino anticiparse a sus movimientos, lo que lo colocaba en una posición mucho más activa dentro del conflicto. Esa actitud no pasaba desapercibida para Alejo, quien, a pesar de sus propias dificultades, reconocía que el equilibrio dentro de la familia comenzaba a alterarse de forma significativa. La posibilidad de una ruptura abierta dejaba de ser una hipótesis lejana para convertirse en un escenario plausible. Ambos compartían la sensación de que el sistema que había mantenido el control durante tanto tiempo estaba empezando a mostrar signos de desgaste. Por su parte, Victoria continuaba operando con la precisión que la caracterizaba, pero comenzaba a enfrentarse a una realidad en la que su control no era absoluto. Las resistencias que encontraba, tanto en figuras externas como en dinámicas internas, indicaban que el equilibrio del valle estaba cambiando de forma progresiva. Su respuesta seguía siendo estratégica, evitando confrontaciones directas y optando por movimientos más sutiles, pero incluso en esa aparente calma comenzaban a aparecer señales de que su posición no era tan sólida como antes. La tensión con don Hernando seguía latente, y su advertencia no había sido olvidada, lo que añadía un nuevo nivel de incertidumbre a una situación ya de por sí compleja. En paralelo, la investigación de Braulio continuaba avanzando hacia un punto en el que ya no podía detenerse sin consecuencias. El descubrimiento sobre la deuda de José Luis había abierto una línea de investigación que comenzaba a revelar una estructura mucho más amplia de irregularidades. Cada nueva comprobación reforzaba la idea de que el duque había construido su poder sobre una base inestable, lo que convertía esa información en un elemento potencialmente explosivo. Braulio, consciente de ello, continuaba adelante con una determinación que empezaba a rozar la imprudencia. Enriqueta, observando ese proceso, comprendía que el momento de actuar se acercaba, pero también que debía hacerlo con una precisión absoluta para evitar que la situación se volviera en su contra. Mientras tanto, Mercedes seguía enfrentándose a las consecuencias emocionales de la confesión de Dámaso, una verdad que había alterado profundamente su percepción de la realidad. La idea de haber compartido su vida con alguien capaz de ordenar asesinatos no solo la perturbaba, sino que la obligaba a cuestionar su propio criterio. Ese proceso de revisión interna no encontraba una resolución inmediata, sino que se desarrollaba de forma fragmentada, a través de pensamientos que se contradecían y emociones que no lograba ordenar. La falta de respuestas claras la sumía en una incertidumbre constante, que comenzaba a afectar su capacidad para tomar decisiones. Y mientras todas estas tensiones continuaban acumulándose en distintos puntos del valle, en la cabaña de las parteras la situación alcanzaba su punto más crítico. Dámaso, después de haber observado durante largo tiempo, comenzaba a mostrar de forma más evidente que su presencia no era casual. Sus palabras, aunque medidas, dejaban entrever que no estaba allí para preguntar, sino para confirmar lo que ya sabía. Ese cambio, sutil pero significativo, transformaba la dinámica de la situación, porque ya no se trataba de ocultar la verdad, sino de enfrentarse a alguien que la había descubierto.
Pura y Petra comprendieron que habían llegado a un límite, un punto en el que cualquier intento de evasión resultaría inútil. La presión acumulada, sumada a la certeza de que Dámaso tenía información suficiente, hacía imposible continuar negando lo evidente. El silencio que se imponía en ese momento no era una pausa, sino el preludio de una revelación que podía alterar el curso de todos los acontecimientos. Porque si Dámaso decidía actuar, no solo afectaría a las parteras, sino a toda la estructura de relaciones que dependía de ese secreto. La conexión con Victoria, la implicación en la historia de Adriana, la posibilidad de confirmar un intercambio de identidades, todo comenzaba a adquirir una coherencia inquietante. Ese momento no era simplemente una crisis puntual, sino el inicio de un proceso que podía desencadenar consecuencias imposibles de controlar. Y en ese contexto, cada uno de los implicados comprendía, de forma más o menos consciente, que ya no había margen para retroceder. Porque en Valle Salvaje, cuando los secretos dejan de serlo, no desaparecen. Se convierten en armas. Y alguien estaba a punto de utilizarlas. La madrugada se abría paso lentamente sobre Valle Salvaje, pero lejos de traer claridad, parecía arrastrar consigo el peso de todo lo que había quedado suspendido durante la noche. En la cabaña de las parteras, el silencio ya no era una estrategia ni una pausa calculada, sino la señal inequívoca de que el punto de no retorno había sido alcanzado. Dámaso, que hasta ese momento había mantenido una actitud contenida, dejaba entrever con mayor claridad que su presencia respondía a un propósito concreto. Su forma de observar, de medir cada reacción, indicaba que no estaba buscando respuestas, sino evaluando las consecuencias de algo que ya daba por cierto. Pura y Petra comprendían que cualquier intento de evasión resultaría inútil, porque la dinámica había cambiado de manera irreversible. Ya no se trataba de proteger un secreto mediante el silencio, sino de enfrentarse a alguien que había logrado penetrar en él sin necesidad de confirmaciones explícitas. Ese cambio generaba una tensión distinta, más profunda, porque implicaba aceptar que el control había dejado de estar en sus manos. Mientras tanto, en la casa pequeña, la situación de Matilde alcanzaba un punto de intensidad emocional que comenzaba a resultar insostenible incluso para quienes intentaban acompañarla. Su convicción ya no se limitaba a una esperanza, sino que se había convertido en una verdad absoluta dentro de su mundo interior. Cada gesto, cada movimiento de su cuerpo, reforzaba esa creencia, cerrando cualquier posibilidad de cuestionamiento. Esa certeza, sin embargo, no era compartida por quienes la rodeaban, lo que generaba una distancia creciente entre la experiencia de Matilde y la percepción del resto. Mercedes, incapaz de ignorar esa disonancia, comenzaba a comprender que la situación no podría sostenerse mucho más tiempo sin consecuencias. La ilusión, por intensa que fuera, no podía sustituir indefinidamente a la realidad, y cuando esa realidad emergiera, lo haría con una fuerza difícil de contener. Esa conciencia la colocaba en una posición de anticipación dolorosa, como si ya pudiera ver el desenlace antes de que ocurriera. Benigna, atrapada en el centro de ese proceso, se encontraba cada vez más afectada por el peso de sus propias decisiones. Su participación en la construcción de esa ilusión comenzaba a manifestarse como una carga moral que no podía aliviar con facilidad. Cada nuevo gesto de Matilde intensificaba su sensación de responsabilidad, porque hacía evidente que lo que estaba en juego no era una simple mentira, sino la estabilidad emocional de una persona vulnerable. A pesar de ello, seguía adelante, consciente de que retroceder implicaría enfrentarse a consecuencias que no estaba segura de poder asumir. En paralelo, en la casa grande, las tensiones relacionadas con el poder continuaban evolucionando hacia un escenario cada vez más inestable. Rafael, plenamente consciente de las maniobras de José Luis, había abandonado cualquier expectativa de comprensión para adoptar una postura más activa. Su manera de actuar ya no respondía a la búsqueda de aprobación, sino a la necesidad de preservar su propia integridad frente a una estructura que intentaba condicionarlo constantemente. Ese cambio no se manifestaba en enfrentamientos directos, sino en decisiones que marcaban una distancia clara respecto a la autoridad de su padre. Alejo, observando esa transformación, comenzaba a percibir que el equilibrio dentro de la familia estaba a punto de romperse. Su propia situación, marcada por compromisos difíciles, lo mantenía en una posición ambigua, pero no lo dejaba indiferente ante lo que estaba ocurriendo. Ambos compartían la sensación de que el sistema que había sostenido el poder durante tanto tiempo comenzaba a mostrar grietas que no podrían ocultarse por mucho más. Victoria,
por su parte, continuaba desplegando su estrategia con la misma frialdad que la caracterizaba, pero comenzaba a enfrentarse a un entorno más complejo, donde su control ya no era absoluto. Las resistencias que encontraba indicaban que su capacidad de influencia estaba siendo cuestionada, lo que la obligaba a ajustar sus movimientos. La tensión con don Hernando seguía presente como una amenaza latente, añadiendo un nuevo nivel de incertidumbre a una situación que ya estaba cargada de conflictos. Al mismo tiempo, la investigación de Braulio alcanzaba un punto en el que ya no podía permanecer en la sombra sin generar consecuencias. El descubrimiento sobre la deuda de José Luis no era solo una irregularidad, sino una evidencia que podía alterar la percepción del duque dentro del valle. Esa información, en manos adecuadas, tenía el potencial de desestabilizar un sistema basado en la apariencia de control y solvencia. Braulio, consciente de ello, se encontraba ante la necesidad de decidir cómo y cuándo actuar. Enriqueta, observando el desarrollo de los acontecimientos, comprendía que el momento decisivo se acercaba, y que cualquier paso debía ser calculado con precisión para evitar que la situación se volviera en su contra. Mientras tanto, Mercedes continuaba procesando la confesión de Dámaso, incapaz de reconciliar la imagen que tenía de él con la realidad que ahora conocía. Esa ruptura interna no encontraba una solución inmediata, sino que se manifestaba como una inquietud constante que afectaba su manera de percibir todo lo que la rodeaba. La falta de respuestas claras la mantenía en un estado de incertidumbre que comenzaba a influir en sus decisiones. Y en ese contexto general de tensiones acumuladas, la situación en la cabaña de las parteras alcanzaba finalmente su punto culminante. Dámaso, que había esperado el momento adecuado, dejaba claro con su actitud que ya no era necesario prolongar la ambigüedad. Su presencia dejaba de ser una observación para convertirse en una intervención directa dentro de un secreto que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Pura y Petra comprendían que la posibilidad de mantener ese secreto intacto había desaparecido, y que cualquier intento de resistencia solo serviría para agravar las consecuencias. Ese instante marcaba el final de una etapa basada en el silencio y el inicio de otra en la que la verdad comenzaría a emerger, con todas las implicaciones que ello conllevaba. Porque el secreto que guardaban no era una cuestión aislada, sino una pieza central dentro de la historia del valle, conectada con decisiones pasadas, con identidades ocultas y con el destino de varios personajes. La posibilidad de que se confirmara un intercambio de niños, de que saliera a la luz una manipulación que afectaba directamente a la historia de Adriana, convertía esa revelación en un elemento capaz de alterar todo el equilibrio existente. Dámaso, consciente de ese poder, se posicionaba como alguien capaz de decidir cuándo y cómo utilizarlo, lo que lo convertía en una figura aún más peligrosa. El silencio que siguió a ese momento no era una pausa, sino la confirmación de que todo estaba a punto de cambiar. Porque en Valle Salvaje, cuando un secreto deja de serlo, no solo se revela una verdad. Se desencadena una cadena de consecuencias que nadie puede controlar. Y esta vez, todo indicaba que el impacto no se limitaría a unos pocos, sino que alcanzaría a todo el valle, transformando relaciones, desvelando mentiras y obligando a cada personaje a enfrentarse a aquello que había intentado ocultar. El amanecer que se avecinaba no traería calma. Traería verdad. Y con ella, el principio del caos.